Muy bien, y seguimos acá con Jime Durruti y también se sumaron los chicos, ¿sí? Nos acompaña hoy Ignacio Burst, Pablo Olivavilca y Joaquín Hernández Arnés, porque claro, hoy es nuestro último programa, como enfatizábamos adelante en el escritorio, y se acaba esta programación, este ciclo, y qué mejor que preguntar a quienes hacen que las entrevistas y los debates sean posibles. Ya hablamos un poquito de todos aquellos que se encuentran de atrás y ahora vamos a hablar con los que siempre estuvieron adelante, ¿no? Que hacen sus preguntas, aportan su mirada al programa a través de sus preguntas, y me gustaría empezar a preguntarles por su experiencia, ¿no, Jimé? Exactamente. Para mí es un buen comienzo hablar de las expectativas y la realidad. O sea, todos entramos en distintos momentos, me parece. Sí. De este año, así que es eso, como cómo lo vieron ustedes, el entrar y realmente el ser parte, digamos, cuáles eran las expectativas, qué fue lo distinto de lo que esperaban. Yo creo que fue, bueno, hablando por mí, creo que fue una experiencia medio que cayó, porque yo al menos personalmente no sabía que esto existía, y cuando mandaron el mail, esto de Punto Convergente, dije, bueno, pruebo suerte, a ver qué onda. Y la verdad que venir acá, y también lo tomé como un reto, un desafío de probarme a mí como periodista, como en esta situación, de buscar entrevistas, de salir a la calle. Me pareció una experiencia totalmente divertida desde ese punto, y un reto. Sí, yo también, sí. O sea, tal vez ya había cosas que ya les había tomado tal vez de radio, que bueno, acá estamos con Fede, y eso tal vez ya lo había incorporado, lo que es el vivo, y todo eso por el estilo, pero también sumaría, digamos, obviamente al ser tele tienen otras prácticas, más allá de que obviamente, que digamos que creo que es lo que más me quedó, no importa el género, no importa, digamos, la índole que se trate, digamos, siempre va a ser lo mismo, va a ser periodismo. Fue una experiencia totalmente linda, fue como de impacto y entusiasmo, como que era muy distinto a lo que veíamos en el aula o en la cursada. Y acá tipo era como todo muy real, como entrar al mundo del periodismo, literalmente ver las cámaras, las luces, el equipo en acción, tomar tipo decisiones que eran en el momento y arreglárnosla, y en cambio en clase era más pausado. Claro, sí. Se ve de antes, digamos, esto que lo vemos en clase tranquilos, pero claro, acá es un programa en vivo, claro. Entonces hay que tomar las decisiones ya. Que enfrentarnos. O sea, sí, la adrenalina, las prácticas, más que nada practicar lo que aprendes en clase es algo totalmente diferente y divertido también. Uh-huh. Además el factor del vivo, no sé ustedes, pero la primera vez que me sumé, me acuerdo, fue una mesa de debate, me acuerdo de tener palpitaciones por solo pensar en la idea de, o sea, de que habían cámaras, como que es distinto justamente, estamos acostumbrados a ver tele, a aprender, digamos, del periodismo, de cómo funciona en clase, pero a la hora de hacerlo es una experiencia súper distinta. Sí, no sé si a ustedes también les pasó, pero a mí me impacta mucho la cuenta regresiva cuando también, estamos por entrar, sí. Que te dicen 4, 3, 2, 1, ahí, total, sobre todo la recta final. Y además la profesionalidad con la que se toma también de parte de los profesores, de la gente que está atrás, que cada minuto es valiosísimo, las cámaras, todo, me parece que es una experiencia que básicamente por venir a la facultad nos la dan, y que conlleva una profesionalidad que quizás uno no la espera y que está muy bueno. Sí, realmente. Y ahí creo que es también importante el acompañamiento que tuvieron digamos, de atrás, y digamos, también en las preproducciones, y digamos, todo el acompañamiento que tuvieron también. Y ahí te sumo también otro lado, digamos, podemos hablar también el tema de la agenda, que por ahí es una agenda distinta, pero digamos, o sea, mantiene, digamos, que hay que hacer una agenda para hablar los temas que, digamos, no se puede hablar por hablar. Exacto. Bueno, ahora que Nacho vos traes ese tema de la agenda, al principio hablábamos algo con Jime del tema de tener una agenda quizás alternativa, podría decirse, no sé qué ustedes qué dicen, frente a los medios principales. ¿Qué temas podrían decir que tratamos acá, que quizás en los medios principales no se tratan o se debería hablar más? Bueno, por ejemplo, la última entrevista de la de los edificios, no me acuerdo. Basta de Demoler. Sí, Basta de Demoler. Esa creo que no se trata tanto en los medios. Y me pareció reinteresante la mirada de las señoras que estaban acá, cómo se formó la charla,
la historia que trajeron también, y eso quizás en los medios tampoco se ve. Siento que en la mayoría de los medios masivos como que se tratan por encima, tipo, muy superficialmente, y nosotros como que podemos hablar más con el entrevistado, llegar más, ver la mirada más íntima, y bueno, trajimos muy buenos entrevistados. Por ejemplo, el suicidio, que fue literalmente muy impactante, cómo contó todo. A mí la verdad me sorprendió ese debate. Sí, tal vez justo mencionando lo que dice Pau, también esos temas tabú, digamos, en la sociedad, digamos, está bien también que se le hayan puesto esa mirada, como puede ser el caso del suicidio, también mucho más, digamos, de temas que no se tratan en la sociedad, tal vez porque tal vez no se tienen conocimiento debido, pero digamos, pero también por la complejidad de esos fenómenos. Exacto. Además creo que es algo lindo porque nos obliga a buscar en lo cotidiano cuestiones que sean relevantes para la actualidad, que tengan cierto aspecto novedoso también, que podamos rescatar y dedicarle un rato a una entrevista, a un debate, a cuestiones que capaz no vemos en el día a día en todos los medios. Es que incluso tiene un recontravalor periodístico encontrar un título diferente al que está en todos los diarios, básicamente. Claro, hacer algo darle otra vuelta. También como que hay temas que están recontrahablados y muchas veces lo que pasa es que le tenemos que encontrar otra arista porque es como, bueno, de esto ya hablaron todos. Sí, exacto. Busquemos otra cosa. Y también quizás antes decíamos, ¿no? El programa es en vivo, ¿sí? Y esto es una complejidad ya enorme, le suma un montón de pimienta, podríamos decir. ¿Tienen alguna anécdota que podrían decir, esto me pasó en vivo, casi me desmayo, me muero? Y quizás tener una pregunta de pensar que es buena y que se te olvide, y bueno, me acuerdo una vez que estaba Fede conduciendo y me quedé en blanco totalmente y Fede me la remó, pero si no, esa me la acuerdo. Lo importante es literalmente el trabajo en equipo que tenemos, como que nos vamos apoyando entre nosotros. O bueno, el tema de los micrófonos capaz, que no sé, se escucha de repente mal, y arreglar eso, tipo, y todo el nerviosismo que te genera, pero como tenemos un ambiente muy lindo, como es muy pausado todo. Y hablar también de el factor entrevistas. Sí. Cuando algo por Zoom y falla, recuerdo el programa de Valvecchia, el oftalmólogo. El oftalmólogo, se trabó el Zoom y estuvimos como 4 minutos esperando a que vuelva, no sabiendo si iba a volver también. Eso creo que es re rico, esta experiencia que te enseña a remarla, digamos, ante cualquier dificultad que pueda surgir. A poder manejar los tiempos, a la improvisación, incluso, no sé si improvisación es la palabra, pero a poder manejar los tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, muchas veces como que por ahí pensamos lo que tenemos que hacer ante esas situaciones. Cuando se te corta el Zoom, bueno, vos, no sé, empezás a hablar de otra cosa, empezás a hablar de otro tema, pero claro, en el momento, no sé, a vos, no sé si te habrá salido quizás, pero por los mismos nervios de hablar de otro tema, como mientras está la entrevista así pausada. Exactamente, como es esa idea de que no puede realmente haber un silencio de, bueno, vamos a esperar a que vuelva, porque no se sabe justamente y tiene que avanzar. Así que sí, esas situaciones que dan muchos nervios en su momento. Algo que me parece muy interesante también de digamos, esta práctica es en el periodismo particular que hay tantas maneras de ejercerlo. O sea, se puede, bueno, hay periodismo escrito, hay radio, hay tele, hay de todo realmente. Entonces, como que invito a que reflexionemos un poco qué nos enseña esta nueva manera, digamos, que aprendimos con esta práctica de ejercer periodismo, que es audiovisual también, que es esta idea de tener que encontrar entrevistados todas las semanas, como que les enseñó eso. Creo que tiene un poco de todo igual, justamente esta práctica, porque incluso hay otras aristas más del periodismo que estamos tocando, como la de las redes, incluso cuando escribimos para después decirlo en vivo, tiene un poco de radio también por esto de hablar frente a un micrófono. Me parece que toca un poco de todos los temas periodísticos, y eso la verdad que está muy bueno, es muy rico. Sí, yo creo que también sumaría es que digamos, cada uno de los lenguajes que fue mencionado Joaco, cada uno tiene un lenguaje distinto, y o sea, digamos, lo que nos enseñó esta práctica fue adaptarse a esos y aprender a comunicar por esas vías distintas. Comunicar tipo, con claridad y seguridad más que nada. Sí, para generar un engagement, sabiendo que digamos la audiencia te va a esperar
que vos le des un mensaje de una manera totalmente distinta. Exacto. Y también está el factor de ir descubriendo un poco el estilo personal de cada uno, Sí, digamos. sí, Algo total. también que está muy bueno es que nosotros elegimos qué informes traer, nosotros elegimos qué tema nos parece temas. interesante, digamos, si es viable, si encontramos a alguien que puede venir al programa a hablar al respecto. Es como una elección nuestra, que eso me parece re rico, porque cada uno con sus intereses, con digamos, sus aprendizajes, podés traer y hacer todo un bloque de un programa de tele que sale al aire de algo que inició como un interés propio. Entonces eso también me parece re valioso, de ir encontrando un poco el estilo de cada uno, de qué cuestiones son las que más le interesan del día a día. Sí, que también muchas veces, no sé, decir una misma palabra, no sé, hola, algo muy simple, no lo decimos todos de la misma forma. O sea, quizás, no Claro. sé, Nacho, Pao, Joaco y Jime, o sea, saludan de distintas maneras. Y eso quizás es lo más atractivo. Y también eso es comunicación pura. Exactamente. Totalmente. Sí, Es encontrar y la tal huella. vez puede ser que, digamos, así es como, o sea, digamos, o sea, cada uno aportando lo suyo fue como se terminó congeniando y armando el grupo, tal vez puede ser. Sí, sí, totalmente. Incluso también el tema de las redes, creo que es algo que quizás no lo veíamos o nosotros somos muy cercanos, pero quizás no lo producimos y ahí quizás es una nueva arista del periodismo, como decía, y es algo que hay que pulirlo. Y está bueno que acá nos ayuden, nos digan una temática y también el ir grabarlo, después tomarte el tiempo de editarlo. Claro. Esto es también un reto y también está bueno. Sí, para mí lo bueno de esta práctica fue que vimos todo, o sea, la preproducción, la producción, la postproducción, incluso las redes, que antes, o sea, lo veíamos muy por arriba y ahora manejamos todos los ámbitos, nos fuimos rotando, que estuvo buenísimo y fuimos aprendiendo literalmente sobre la marcha a cómo hacerlo. Siento que esta práctica fue muy valiosa. Exacto. Y si tuviesen que decir, por ejemplo, una debilidad con la que entraron al programa y que ahora ya sienten que están como más fuertes en eso, ¿qué dirían? No sé, la timidez, el miedo a hablar, cualquier cosa. Yo definitivamente la timidez era un factor que en los primeros programas me acuerdo mucho que está mucho más presente que ahora. Esto que les conté, o sea, palpitaciones de entrar, como que no era, o sea... entonces ese factor creo que es muy claro, y otra cosa que me parece muy rica para, digamos, para lo que estamos estudiando es el hecho de que algo que te interese y una posible historia que veas, poder encontrarle el valor periodístico, porque el que a uno le parezca interesante no significa que va a ser interesante para un programa, o sea, para un público general. Entonces creo que eso también es algo muy rico que yo aprendí mucho en estos últimos meses. Incluso pulir o trabajar la imaginación para hablar de una entrevista, para que se te ocurra un tema. Creo que también las reuniones, proponer un tema y también aceptar el no, porque tanto Sergio, Carla o Fede Sí, perdón, nos Joaco. trataban como pares. Claro, quería mencionar nuestros profesores, porque justamente son los que nos ayudan, nos acompañan en el día a día, que son Sergio Cerrese, Federico Ravera y Carla Melici, que cada uno en sus áreas, pero también obviamente integrados siempre, buscando el foco periodístico, ¿no? Como vos decías. Siempre Pero atrás. siendo muy frontales, e incluso si el tema no es interesante o incluso para ellos no es interesante, el no y acostumbrarse al no, ¿no? Porque Totalmente. eso es periodismo puro, porque no siempre va a haber un sí. No siempre quizás la nota que a vos te parece que está buena, a todos le parece buena. Y ese cachetazo que te lo podés tomar en una primera vez mal, te sirve para esforzarte y después conseguir el sí. Y ese sí es importantísimo. Sí, sí, Exacto, total. pesa Y más. capaz, o sea, que tiene que haber, para el periodismo seguramente tiene que haber o sea, por lo menos lo que aprendí, que tiene que haber también de uno una consistencia, una constancia, un seguir, meterle, digamos, Claro. para llegar digamos, a esos sí que hablaba Joaco, digamos, o sea, y no quedarse tal vez digamos, en la coma del primer no, ya bajar los brazos. Claro. No, igual lo importante que los profes estuvieran en todo nuestro trayecto, al principio incluso, cómo posicionarnos ante la cámara, nos hicieron manejar el nerviosismo, o sea, nos estuvieron acompañando bastante, eso quiero destacarlo, en cuanto a la preproducción y producción y postproducción, que creo que sin ellos esto no hubiera sido de esta manera. Totalmente. Sí, y quizás yendo para cerrar este debate, el tema de la vocación y la proyección a futuro, ¿cómo se ven en un futuro con
no sé, con el periodismo, a dónde al periodismo o no. Muchas veces pasa que, no sé, en el medio de la carrera nos damos cuenta que no nos gusta o lo que fuera. ¿Qué les gustaría seguir? Ojalá ejerciendo, ¿no? Yo creo que encontré un poco en las redes algo que me gusta mucho, el ir, el grabar, quizás el editar lo tendría que profundizar muchísimo más, pero realmente ejerciendo, y creo que las redes cada vez lo encuentro más como mi lugar, y entonces desde ese lado. La verdad, esta práctica me hizo ver que me encanta el periodismo, seguir ejerciendo claramente a lo largo de mi carrera. Pero nada, me hizo darme cuenta que bueno, la televisión me encanta más que otras áreas y no, me gustó mucho, la verdad. Yo también adhiero con lo que dicen los chicos y tal vez, digamos, querría sumar, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, con respecto a lo que decía Juago, o sea, es... Lo de las redes. Sí, o sea, los redes. ¿Qué a él le gustan las redes? Sí, claro. O sea, eso, ahí justo me necesito acordar que, digamos, también hay que buscar esas historias, o sea, hay que salir a las calles y ahí de encontrarlas, o sea, no va a estar, digamos, también volviendo a lo que decía antes, o sea, no hay que estar en la coma con el periodismo, porque, digamos, las historias están afuera, no adentro. Exacto. Claro, independientemente del formato, ¿no? Sea redes, tele, radio, podcast, lo que queramos hacer, siempre hay que salir a la calle, buscar la historia. Y por ahí, si, no sé, se encuentran con un estudiante de primer año de periodismo, recién está entrando en cualquier universidad, no importa, ¿qué consejo le darían? Yo creo que la curiosidad es como de las bases de lo que queremos hacer, digamos. O sea, esa idea de justamente buscar una historia o de ser curioso de por qué algo funciona de tal manera o de, digamos, cuáles pueden ser las problemáticas de cuestiones muy cotidianas también, justamente. Ni siquiera tiene que ser un gran evento disruptivo, cosas del día a día, poder encontrarlas y apreciarlas y medio que desmechar un poco el mundo que nos rodea para encontrar historias interesantes, que eso es, creo, exactamente lo que hacemos en este programa, que se nos da esa posibilidad y me parece súper enriquecedor. Totalmente. Y valorar el sí y no detenerse con el no. Creo que es lo más importante que me lleva de acá incluso. Yo le diría que aproveche cada momento, que se anime a preguntar, que no tenga miedo de equivocarse, porque todos al fin y al cabo estamos aprendiendo. Sí, adhiero y también, digamos, la única manera de aprender es estar frente al micrófono, me parece. Que se anime. Que, es animarse, no Claro. queda otra. Totalmente. El continuar exponiéndose, intentando hasta llegar a nada, cosas buenas. Como que... Exacto, sí, porque siempre se llega. Al final, después del no, es para que después te digan que sí, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, vamos terminando, ¿no?, nuestro programa, nuestro último programa. Agradecemos por todos los programas. Este, si no me equivoco, es el programa número 30 de Punto Convergente TV. Agradecemos a todo el equipo, como siempre volvemos a agradecer porque siempre es necesario, nunca alcanzan, gracias totales, digamos. Entonces, nos vemos el año que viene, esto no se termina acá, en el 2026, con más Punto Convergente TV.